Bendiciones, amados hermanos, bienvenidos al podcast de Hebreos 11:1. Mi nombre es Fernando Mesa y el día de ahora estaremos tocando un tema muy interesante para la vida del creyente, el cual es la tentación. Amén. Y el día de ahora estaremos usando un gran ejemplo que podemos encontrar en el libro de Mateo, el cual fue la tentación de Jesús. Aleluya. Sabemos que Jesús no solamente nos dijo que resistiéramos a Satanás, no solamente nos dio palabras, sino que también nos mostró la forma de hacerlo. Sabemos que el creyente a lo largo de su vida pasa pruebas y pasa tentaciones que vienen de Satanás, y esas tentaciones de Satanás están hechas para hacernos caer, para hacernos pecar, porque cuando Dios prueba para bendecir. Tenemos el ejemplo de Abraham, cuando se le ordenó sacrificar a Isaac, amén. Esa prueba de Dios fue para bendecir a Abraham. En cambio, las pruebas que el enemigo pone en nuestras vidas son para hacernos caer, para hacernos pecar y para hacernos desobedecer a Dios, amén. Dice la palabra en primera de Pedro 5:8 que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como creyentes debemos estar velando, debemos estar en constante oración y debemos estar preparados, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar. Amén. Y si hay un creyente que esté falto de palabra, esté falto de oración, esa es una presa fácil para el enemigo. Así que como creyentes debemos estar preparados. El día de ahora estaremos analizando el pasaje de el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y la Biblia se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió Jesús: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Vemos que antes de Jesús iniciar su ministerio, él estuvo 40 días en ayuno. De la misma manera que se nos hace similar que Moisés estuvo 40 años en el desierto, así también Jesús estuvo 40 días en ayuno antes de poder iniciar su ministerio. Y estos ayunos de Jesús no solamente se privó de la comida, sino que fue una ausencia total de comida, como podemos corroborar en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 2. Y la única manera de que Jesús pudiera resistir un tipo de ayuno semejante es porque Jesús decía que su comida era que se hiciera la voluntad del que lo envió y que se acabe su obra. Vemos que Jesús tenía tal comunión con el Padre que era la única forma de que él podía resistir estos tipos de ayunos, a causa de la comunión con Dios. Amén. Entonces podemos observar que Satanás es muy astuto, y el modo de tentar de Satanás es uno muy bajo. ¿Por qué? Porque Satanás incita al creyente a pecar, y es ahí porque el creyente tiene que estar preparado para no sucumbir ante la tentación del enemigo. Amén. Porque sabemos que primero Satanás incita al creyente a pecar y luego se convierte en acusador. Y a pesar de que Dios es bueno y Él perdona nuestras iniquidades, Satanás siempre nos sigue acusando de día y de noche, como dice Apocalipsis 12:10, que dice que el acusador acusaba a los hermanos de día y de noche. Él no para de acusarnos, amén. Entonces vemos que una de las maneras en que Satanás quería hacer caer a Jesús era viendo dónde estaba la confianza de Jesús.
podemos observar en Mateo 4, versículos del 2 al 3, donde dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Entonces el tentador vino y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Satanás le sugiere a Jesús que deje de ayunar. Y no está poniendo en duda que Él es hijo de Dios, puesto que Satanás ya lo había escuchado en el bautismo. Lo que le está diciendo es que use su divinidad para alimentar su naturaleza humana, y que he ahí que Jesús manifieste un milagro. Y esta es una tentación muy sutil, amén, porque sabemos que Jesús, dice la palabra, que fue llevado por medio del Espíritu al desierto para que fuera tentado. Entonces, estos ayunos eran parte del propósito de Dios, pero Satanás viene y tienta a Jesús de una manera en la que él rompe el ayuno y por lo tanto rompe el propósito y la voluntad del Padre. Quiere hacer que Jesús desobedezca al Padre, porque si Jesús convertía esas piedras en pan, él estaba desobedeciendo y no estaba confiando en el Padre, que es lo que él nos vino a mostrar a hacer. Vemos cómo Satanás ataca de una manera tan sutil. Por eso es que debemos estar preparados con la palabra. Porque muchas veces Satanás ataca nuestra vida con una tentación y nos dice: ¿por qué estás pasando pruebas? ¿Por qué estás pasando luchas? ¿No dice la palabra que Dios es el Rey del oro y de la plata? ¿No dice la palabra que por sus llagas fuiste sanado? ¿Por qué estás enfermo? Y esas son maneras en que el enemigo ataca nuestras vidas. Y muchas veces necesitamos ser como Job. El siervo Job, dice la palabra, que a pesar de pasar pruebas y luchas, él dijo en el capítulo 13, versículo 15, que aunque él me matara, en él esperaré. ¿Cuántos de nosotros tendríamos esa confianza para creer en Dios? Y esa es la confianza que Jesús nos demostró en el versículo 4, donde él le respondió a Satanás diciéndole: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se defendió con la espada del creyente, con el arma que Dios nos ha dado, y esa es la palabra, porque dice que es lumbrera mi camino. La palabra de Dios es el arma más eficaz que tenemos, y Jesús estaba citando las palabras de Moisés en Deuteronomio 3:8. Amén. Sabemos que estas palabras, hermanos, cuando Moisés las pronunció, les está recordando al pueblo de Israel cuando pasaron por el desierto, que a pesar de que el pueblo pasó hambre, pasó humillaciones, Dios jamás los dejó y proveyó el maná para que ellos pudieran subsistir en el desierto, y todavía proveyó todo lo que necesitaban hasta llegar a la tierra prometida. Entonces Jesús le estaba diciendo a Satanás que el hombre puede vivir sin pan, como ocurrió en los días de Israel, pero el hombre no puede vivir ni siquiera un instante sin la palabra que sale de la boca de Dios, ya que de la boca de Dios sale la bendición, de ahí salió el maná. Por eso es que Él es Jehová Jireh. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios puede proveer? Pero no solamente debemos creerlo, sino que debemos confiar en que Él es el que va a proveer. Nuestra plena confianza debe estar en Él. ¿Por qué? Porque el hombre puede tener riquezas y puede tener lujos que pueden hacer bonita la vida, pero cuando el hombre cesa la comunión con Dios, es que verdaderamente nos damos cuenta que no tenemos nada. Entonces vemos que Satanás seguía con su plan de hacer tentar a Jesús. El verso 5 dice que Satanás le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. En la primera tentación, Satanás quiso hacer dudar a Jesús de la bondad de Dios, y en la segunda tentación quería hacer dudar a Jesús de las promesas de Dios. Vemos cómo Satanás es tan astuto para usar la misma palabra de Dios para hacer caer a los siervos de Dios. Amén, aleluya. De la misma manera que lo quiso hacer con Jesús, le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti. Amén. En la primera tentación probó a Jesús en su confianza, y ahora le está diciendo: no creas, pruébalo. ¿A cuántos de nosotros nos ha dicho: pero es que Dios es bueno, ¿por qué tú estás pasando esto? ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás nos lleva a tentar a Dios. Porque este es el plan, de que no solamente confiemos en Él, sino que dudemos de la confianza que tenemos en Jesús. Y Satanás, para reforzar su punto, cita el Salmo 91. Pero Satanás omitió una parte muy interesante, que el verso
El verso 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Amén. Porque sabemos que esos caminos son los que Dios ha trazado en nuestro propósito. ¿Por qué? Porque el Salmo 91:1 dice que el que habite el abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Sabemos que los ángeles están al servicio de los creyentes, pero solamente si estos están bajo el mandato de Dios. Podemos ver que Satanás usó la escritura y la transversó. Satanás quiso dar a entender, Dios protege a los suyos independientemente de lo que están haciendo. Sabemos que la palabra dice que Dios me cuida, pero si yo voy en un auto a 150 kilómetros por hora y choco, no podría echarle la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy tentando a Dios. Sabemos que la palabra dice que por sus llagas he sido sanado, pero no significa que yo me voy a dejar morder por una serpiente, porque yo estoy tentando a Dios. Y eso es lo que el enemigo hace muchas veces, que tienta nuestra vida y nos hace dudar de Dios. Pero tenemos el gran ejemplo de Jesús en el verso 7, donde dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús citó nuevamente a Moisés, porque Moisés dice en Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Si Jesús hubiera saltado de ese lugar, si hubiera salido de los planes de Dios. Y ninguna persona que se sale del propósito de los planes de Dios puede esperar ser bendecido por él. O habría sido arrogante de Jesús haber saltado solo para demostrarle a Satanás que Dios estaba con él. Y sabemos que Satanás usa la escritura, saca textos fuera de contexto. ¿Para qué? Para poder transversarla y engañar al creyente. Y así hay muchas personas en las iglesias que usan la Biblia para su propio beneficio, andan pecando y andan haciendo todo tipo de cosas, no se quieren someter y usan la palabra media para poder defender esa conducta pecaminosa que tienen. Aleluya. Son personas que saben que es malo chismear, es malo mentir y es malo odiar, pero a pesar de que conocen la verdad, lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque esas personas solamente son instrumentos de Satanás en las iglesias. Podemos ver predicadores de la prosperidad donde le dicen al prójimo, Dios ama al dador alegre, por lo tanto, pacta, dame todo lo que tengas para que Jehová te bendiga, amén. Y muchas personas inocentemente y humildemente caen de estos lobos del evangelio. Entonces vemos que al igual que Satanás hay personas que usan la escritura para engañar a los cristianos, amén. Podemos ver que en Mateo 4, en los versículos del 8 al 9, Satanás seguía tentando a Jesús. ¿Por qué? Porque el tentador no se rinde, hermanos. Dice que otra vez lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás conocía el ministerio de Jesús y él sabía quién era Jesús. Y de la misma manera que Satanás conocía el Salmo 91, también conocía el Salmo 2, que el Salmo 2 es un salmo mesiánico donde en el verso 8 podemos ver que Dios está hablando del Hijo y dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones como posesión tuya a los confines de la tierra. Satanás sabía que este salmo era dirigido a Jesús, por lo tanto, él lo estaba tentando en algo que Dios había prometido cumplir en el Hijo, amén. Y a causa de la tentación y la caída de los reinos del mundo y la autoridad que el hombre debía ejercer fue dada a Satanás no como derecho, sino que fue dada como victoria sobre Adán. El Evangelio de Lucas es un poco más detallado. Podemos ver en Lucas 4, versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si Jesús se hubiera postrado ante Satanás, todo el sufrimiento de la cruz, el abandono del Padre, la agonía del Getsemaní, todo hubiera sido innecesario si Jesús se postraba ante Satanás. Pero Jesús sabía que Él no venía solamente por los reinos, Él venía a redimir la humanidad, amén. Y de la misma manera que ocurre con Jesús, muchas veces es necesario que nosotros suframos y derramemos lágrimas para que alcancemos la gloria de las promesas divinas. Por eso es que Jesús es un gran ejemplo de cómo el creyente no debe caer ante la tentación de Satanás. Podemos ver que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás y el mismo espíritu que descendió sobre Jesús como paloma lo ungió para el ministerio y también le capacitó para vencer al tentador, porque Jesús
Jesús dice en el verso 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en este momento ya Jesús no solamente le respondía con la palabra, sino que le dijo, vete, Satanás, que también puede ser traducido como apártate. Amén. Aquí Jesús estaba manifestando la autoridad, ya que en esta tentación Satanás estaba ofendiendo completamente a Dios. Amén. Podemos ver que Adán fracasó en la tentación, pero un hombre que fue hecho a nuestra semejanza fue vencedor, y ese era Jesús de Nazaret, amén, que se encarnó en la humanidad para poder redimirnos, amén. Y el creyente no tiene que hacer ningún esfuerzo para derrotar a Satanás. ¿Por qué? Porque este ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Por eso es que Santiago 4, versículo 7 dice que someteos a Dios. Someteos a Dios y resistid al diablo y éste huirá de vosotros. El creyente tiene todas las armas necesarias para poder resistir a Satanás, tal y como nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6:13. No tenemos que huir de Satanás, tenemos que someternos a Dios y Él huirá de vosotros. Amén. Y el creyente en ningún momento está solo, ya que Dios está con nosotros y podemos superar la tentación, hermanos, con las fuerzas de Dios. ¿Por qué? Porque Hebreos 4, 14, 16 dice que por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire el verso 16 lo que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Tenemos a Jesús como abogado intercediendo por nosotros y debemos estar confiando en Dios, porque Satanás jamás se va a rendir, hermano. Dice Lucas 4:13 que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y de la misma manera que Satanás sigue tentando nuestras vidas hasta el día de ahora, siguió intentando hacer pecar a Jesús. Dice la palabra que cuando Jesús estaba revelando el propósito de su venida a los apóstoles en Mateo 18, dice que Pedro, después de la revelación de que él era el Hijo del Dios viviente, también Pedro lo llevó a un lugar y le dijo, Señor, ten compasión de ti. Y sabemos que nuevamente Jesús pudo discernir la tentación de Satanás y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque a pesar de que Satanás había fallado, él seguía intentando hacer caer a Jesús, y de esa misma manera él sigue intentándonos hacer caer a nosotros en cada momento. Por eso es necesario que estemos confiados, hermanos, estemos confiando en Dios, porque 1 de Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. El espíritu que cada creyente ha recibido al momento de creer en Dios es suficiente para capacitar al creyente en su lucha contra Satanás, a fin de que seamos más que vencedores. Amén. Esta ha sido una corta enseñanza el día de ahora. Espero que les haya sido de bendición. Que la paz del Señor esté con ustedes, hermanos míos. Bendiciones.